Bueno, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube, esta vez desde la oficina. No lo hago en la piscina porque estamos en julio por la mañana y hace un calor terrible. Aquí tengo el airecito acondicionado activado, así que hoy vamos a contar mi gran historia, ¿vale? Cómo conseguí mi primer trabajo de la energía, de asesor de luz, y cómo lo escalé hacia el máximo nivel. Es una locura de historia, la verdad, al final es un caso de éxito. Ahora mismo estoy teniendo bastante éxito y os voy a contar cómo empecé de cero y lo logré, ¿vale? A mí esa historia me encanta verla desde gente que lo ha conseguido en otros ámbitos, en otros nichos, y podés contar ahora la mía, la verdad es que me enorgullece bastante. Bueno, todo empieza, ¿vale? Cuando yo dejé los estudios, los dejé, ya os lo he dicho mil veces, que yo lo tuve súper claro, que eso no es lo que me iba a dar ni la felicidad ni la vida que yo quería, con lo cual los dejé y estuve como 2 3 años prácticamente dando tumbos de ciego o no haciendo nada o trabajos sueltos que me duraban días, como en Inglaterra, que tuve un trabajo de sitio de comida rápida, luego en un Domino estuve 2 meses y luego ya cuando llegué a España tuve mi primer trabajo que me duró unos 8 o 9 meses, que no fue ni serio, porque era en las discotecas, yo ahí salía mucho de fiesta, y me propusieron ser relaciones públicas de una discoteca, ¿vale? De aquí, de mi ciudad. Y ya habían notado que yo tenía paliques, sabía hablar con la gente, era muy sociable, entonces me dijeron de ser relaciones públicas de una discoteca. Yo, por ganarme algo de dinero, obviamente acepté. Aparte estaba en ese mundo, con lo cual en ese momento me venía genial y acepté. Y ahí me di cuenta enseguida que mi don era convencer a la gente y usar la labia, el hablar para vender o para convencer a la gente y demás. Ahí me di cuenta que muy posiblemente no me iba a tener ya que trabajar más de partirme el lomo, de llevar comida rápida, o de conducir de repartidor, o de coger cajas en un almacén. Yo ahí ya veía que con el palique, con el habla, podía ganarme la vida perfectamente, porque fue empezar a trabajar en las discotecas estas y vendía con una facilidad. Tenía unas tarjetitas y tenía que meter a la gente en la discoteca. Bueno, ya sabéis cómo va esto de relaciones públicas, y no se me escapaba uno, o sea, metía a todo el mundo, convencía súper fácil, caía bien a la gente, tenía ese toque gracioso y se me dio bastante bien. Obviamente ahí estaba a gusto porque era un sitio que me gustaba, yo ahí era muy fiestero, y entonces me gustaba bastante, estaba a gusto y seguí hasta que vino el COVID, ¿vale? Vino el COVID, ahí ya era 2020, yo empecé en 2019. Bueno, ahí lo que me pagaban era 7 euros la hora, ¿vale? Yo trabajaba por 7 euros la hora a pleno sol, para que veáis de qué trabajo vengo. Y el caso es que vino el COVID, obviamente cerraron las discotecas, cerraron todo, no se podía mezclar la gente, y ahí obviamente me quedé sin trabajo. Estuve en la casa, ahí no tenía ya más ingresos, me echaron y no pedí ni el ERTE ese que había ni nada, porque ahí prácticamente no estaba ni siquiera contratado al 100% y había trabajado muy poquito. Entonces me quedé en la casa sin hacer nada, me vicié a la Play, que era lo único que se podía hacer. Ahí todavía no tenía la visión que os contaré luego de empresario, de hábitos y demás. Y luego cuando se empezó a acabar el COVID, ya se podía trabajar con mascarilla y demás. Un amigo mío que también salía de fiesta mucho conmigo me dijo: oye, pues mira, he conseguido un trabajo en Iberdrola, la compañía esta eléctrica, y a ti se te da bien vender y buscan gente, no sé qué. Digo venga, voy a probar, se me da bien vender, necesito dinero, digo, venga, vamos. Y me lo dijo de primera, pero luego como que se arrepintió un poco porque dijo: pero me va a dejar mal, o vas a saber vender, o que tú nunca has tenido así un trabajo serio, porque yo nunca había tenido un trabajo ya que el sueldo era más de 1000 euros. O sea, es que no lo había tenido. Ahí eran 7 euros la hora, trabajaba 4 o 5 horas al día, no llegaba ni siquiera a 1000 euros. Y los otros trabajos también eran media jornada de 500, 600 euros. Yo no sabía ni lo que era ganar 1000 euros al mes, no era ni 1000 euristas, imaginaros. El caso es que al final me aceptó, me recomendó. Fui a la entrevista de este sitio, de Iberdrola, la compañía eléctrica, y en la primera entrevista eran varios, ¿vale?
Bueno, no era entrevista, era ya como la entrevista fue como por teléfono, me cogieron y era como la formación, la mini formación que daban antes de empezar, fue el día antes. Me acuerdo ahí que estábamos 7, 8 personas y empezaron a explicar de que lo que era un kilovatio, cómo para la gente, cómo tal, y empezaron a explicar la estructura de cómo se ganaba dinero. Había un sueldo fijo, ¿vale? Eran 800 euros o 850, se trabajaban 5 horas a la semana. Para mí era bastante buen trabajo, luego para muchos no, porque vender es muy duro si no sabes. Eran 5 horas a la semana o de 10 de la mañana a 2 de la tarde o 3 de la tarde. Bueno, 5 horas por la mañana o 5 horas por la tarde, que las 5 horas por la tarde sí me acuerdo que era de 4 a 9. Era una semana de mañana y otra de tarde. Y el trabajo era de lunes a sábado, ¿vale? Solo se descansaba el domingo. Pues explicaron eso, que el sueldo fijo era unos 800, 850 euros al mes y que también había comisiones, obviamente, por cada contrato creo que eran 15,50 euros lo que ganabas, luego de ahí te quitaban retenciones, un 15% para ellos de beneficio, bueno, al final se te quedan unos 10-12 euros por contrato que metieses más los 800, 850 del sueldo base, ¿vale? Luego había también unos pluses que explicaron que si llegabas a más de 25 contratos tenías como 100 euros extra, si llegaba a más de 35 contratos tenías 175 euros extra, más de 45 200 euros y más de 60 tenías 360 euros extra más las comisiones más el sueldo. Y yo ahí levanté la mano y pregunté que si ese era el último plus, que no había más pluses o qué pasa aquí. Yo con toda la cara, yo ahí me di cuenta de lo ambicioso que era, porque yo ya estaba pensando en hacer el récord. O sea, directamente dije, esto, si hay pluses es para conseguirlo, no es para tocarme aquí. Entonces, ahí se rió toda la sala, no entendí el porqué, y me dijo el que estaba explicando, dice, no, si a 60 nadie llega, a 60 está el plus, pero no ponemos otro por encima porque nadie llega a 60. Bueno, el primer mes, esto creo que ya lo he contado, me hice 63 ventas, ¿vale? 63 contratos. El primer mes. Y me dijeron que eso nadie lo hacía, ¿vale? Ahí ya empecé a ver que sí que se me daba bien para la gente, se me daba bien vender. Y también una cosa muy curiosa, que esto es loquísimo, esta anécdota, es que el primer día, ¿vale? Después de la formación, solo el primer día tenías alguien contigo para ver cómo parabas, cómo le hablaba a la gente y por si te atrancaba a hacer un contrato, él te ayudaba. Pues el primer día llegamos y el tío, pues los primeros 5 minutos me empezó a explicar, me dijo, mira, no te pongas nervioso, la gente te va a decir que no, los primeros 2, 3, 4 días nadie se hace contratos, se empieza a vender a partir de la segunda semana, no sé qué, tal. Y bueno, me explicó un poco tal y le corté. Y le dije, no, si yo sé para la gente, digo, yo es que tengo mi manera, tal, pues me estaba explicando como un speech, como un comercial pesado. Y yo le dije, yo tengo mi manera de vender, voy a vender de mi manera y creo que va a funcionar, voy a dar contratos, que al final es lo que interesa y ya está. Primera persona que paré, le hice el contrato. No sé qué probabilidad hay de eso. Luego encima tuve un montón que me dijeron que no, como es normal, no todo el mundo te dice que sí. De hecho, para que te digan un sí, primero te tienen que decir muchos que no. Pues primera persona que paré, que fue una chica ahí en el Carrefour donde empecé a trabajar, en el stand de Iberdrola, primera chica que paré, le hice el contrato. Fue una locura. El tío que estaba al lado el primer día se quedó loco. Que la primera persona que pare sin saber nada, porque en la formación me lo habían explicado muy por encima, no sé cómo lo dije, no sé qué le hice, pero le cambié el contrato. De hecho, luego me dijeron un montón que no. Pero ya empecé a hacer contratos a diario, cuando me dijeron que la primera semana ni siquiera se vendía a partir de la segunda. Bueno, ahí ya empecé a romper todos los récords, empecé a hacerme 60 contratos todos los meses, al final el plus eran más de 60, yo mínimo me tenía que hacer 60, de ahí para arriba. De hecho, como el plus era más de 60 y no había más plus en más de 60, yo llegaba a 60 y dejaba de vender. Me guardaba todos los contratos que tenía para el siguiente mes, para empezar y llegar otra vez al plus de 60 y hacer bola de nieve. O sea, yo ya, ahí estáis viendo ya lo pillo que era, cómo la jugaba, ya estoy como una mente ya de más de negocio, ¿sabes? De juego con este plus, me lo guardo para el que viene, para ganar más dinero. Y ahí ya se me empezó a dar muy bien, me hice varias veces el récord nacional de España, estando en una ciudad como Almería, que hay muchas menos personas que por ejemplo en Madrid, Castellón, Barcelona, y me empezó a ir muy bien. Lo que pasa es que yo estaba muy a gusto, al final me cuidaban, era un trabajo de 5 horas
al día, ganaba ya haciendo esos contratos unos 2.000, 2.000 y pico euros al mes, trabajando 5 horas al día. ¿Qué pasa? Que yo ahí todavía no tenía esa ambición que tengo a día de hoy de poder ganar mucho más dinero, y yo lo veía, o sea, yo me comparaba con un camarero, con un repartidor, y dije, tío, están ganando estos 1.200 euros, trabajando 8 o 10 horas al día, y estoy yo aquí en un centro comercial con fresquito, sin agachar lomos, solo hablando con la gente, ganando 2.000, 2.000 y pico euros, con 20 años, y trabajando 5 horas al día. Digo, soy la hostia, digo, soy un afortunado. Entonces, con esa mentalidad, ¿vale? Que no está mal, pues tiene un buen trabajo y demás, pero hay que ser ambicioso y saber que se puede crecer mucho más que eso, pero muchísimo más que eso. Por ejemplo, ahora estoy en la casa, no tengo que trabajar 5 horas al mes y a un sitio todos los días a un horario. Ahora estoy desde la casa con el móvil grabando un vídeo y haciendo lo que me da la gana y ganando muchísimo más de lo que ganaba. Pero yo ahí eso no sabía que existía. Entonces, ahí estuve 3 años, ¿vale? En Iberdrola, 3 años. Suena mucho, suena poco, no lo sé, pero yo a día de hoy, con lo que sé, no hubiese estado ni 6 meses en ese trabajo, lo hubiese explotado mucho antes. Por eso he inventado Sicilia Academy y ahí te lo explico todo, pero bueno, no, este vídeo no es para vender. El caso que bueno, estuve 3 años hasta que me di cuenta el dinero que había por fuera, que aquí el verdadero negocio estaba en montártelo por tu cuenta y en la comisión real. Me di cuenta que los 10-12 euros que me estaba llevando por contrato eran una miseria, pero una miseria. Entonces me fui, ¿vale? De Iberdrola, y empecé a trabajar con la única persona que conocía de ese sector. Tenía una asesoría energética, entre comillas. Luego me di cuenta de que el único que hacía contrato era yo, pero bueno. El caso es que al final, para llegar donde tienes que llegar, te vas a encontrar de todo, piedras por el camino, te van a estafar, te van a deber dinero y todo. Entonces me fui con esta persona, empecé a meterle el contrato, ya empezó a pagar un poquito más, luego me enteré de que se llevaba él un 50-55% de lo que yo hacía. Eso es una barbaridad. O sea, que yo te traiga a los clientes, que los haga yo, que consiga el cliente, consiga el contrato y tú te lleves más que yo, eso es una puta barbaridad. Pero bueno, al final tienes que pasar por eso. Yo ahí no sabía bien lo que se ganaba, solo sabía que estaba ganando más y punto. Empecé a meter todos mis clientes de Iberdrola a su asesoría energética, los mejores precios, todo. Y llegó un momento a los 7-8 meses que me empezó a dejar de pagar y me dijo, es que este mes no me viene bien, es que a mí todavía no me han pagado, excusa, ¿vale? A él sí que le habían pagado, pero no me quería pagar. Yo, como un subnormal, pensando que no había otra salida, aguanté 3 meses más y al final me dejó debiendo un dineral, un montón de contratos sin pagar. Yo veía ya que no me lo iba a pagar y huí de ahí. Ahí hay muchas opciones de si ir a por él, ir a buscarte la ruina, atacarle, lo que sea. Se os pueden cruzar muchas ideas por la cabeza, pero mi idea siempre, cuando pasan problemas así, es mirar hacia adelante, coger el problema, quitártelo de en medio y seguir hacia adelante. Tú avanzarás y esa persona jamás avanzará. A día de hoy, ¿qué pasa? Yo me he hecho rico y esa persona sigue en el mismo lugar de mierda. Al final tenía razón y hice bien. En ese momento era bastante dinero y me dolía, pero yo seguí para adelante, no miré hacia atrás, no le volví a hablar, lo bloqueé de todos los lados. Me junté con otra persona que ya me empezó a pagar los contratos mejor y empecé ya a ganar bastante dinero, ¿vale? Ahí ya empecé a ganar unos 4.000, 5.000, 6.000 euros al mes, pero yo quería crecer, a mí me gustaba el proceso de crecer y vi que la asesoría energética, ¿vale? Los contratos de luz, obviamente, como todo, oferta y demanda, te van a dar más comisión cuantos más contratos metas, ¿vale? Entonces yo ahí me propuse una estrategia y dije, voy a juntar volumen para tener más contratos y poder cobrarlo mejor, ¿vale? Entonces yo tengo un límite. Yo ahí ya me estaba haciendo bastantes contratos al mes y no daba abasto, es que eran contratos. Entonces dije, yo solo no puedo hacerme tantos contratos. Digo, voy a empezar a coger a gente, así juntamos sus carteras con la mía, hacemos más volumen y lo cobramos mejor. Entonces, fijad la estrategia y fijad la visión de empresario que tuve, que cogí a un chaval que lo metí también en Iberdrola conmigo
lo saqué a autónomo también conmigo y le empecé a pagar prácticamente la misma comisión que a mí. O sea, me llevaba nada. Es que el margen era mínimo por tal de juntar ese volumen y en un futuro cobrar más comisión por esos contratos. Porque yo también siempre he pensado, los contratos de los clientes son casas, ¿vale? Que ya la estoy cobrando. Y un día la cobraré a una mierda y otro día la cobraré a un montón de dinero, porque al final son renovaciones que vienen todos los años y bueno, pues si un día lo cobra a 20 euros, el siguiente año a lo mejor lo cobra a 30, el siguiente a 50, el siguiente a 70 y va subiendo. Y al final son contratos que voy a cobrar siempre. Entonces me da igual ahora ganarle 0 euros cuando en un futuro sí le puedo ganar. Fijad la visión. Entonces le empecé a pagar prácticamente lo mismo que a yo sin yo tener casi margen, simplemente por tener más cartera y poder en un futuro luchar mejores comisiones. Bueno, como ese se vino otro, hasta que al final éramos varios, ya estábamos haciendo unos 300, 400 contratos al mes. Entonces, obviamente ya esa asesoría se me quedó chica y busqué condiciones mejores, las encontré, ya empecé a contactar con las compañías directas, ¿vale? Que es una cosa muy difícil, porque tú te vas a una compañía directa y lo primero que te pregunta es cuánta cartera tiene, cuánto volumen, que si es limpia la cartera o no, si tenéis muchas bajas, y mínimo le tienes que demostrar que estás haciendo unos 400, 500, 600 contratos al mes para hablar con ellos, si no es que ni siquiera ni te contestan. Con lo cual yo ya había conseguido eso, empecé a abrir códigos directos de todas las compañías y ya poder tener una buena comisión y sobre todo primero para que me dé un pequeño margen a los comerciales, ¿vale? Poder pagarles una buena comisión, que estén contentos y yo llevarme un margen que no es muy grande, pero por lo menos me da para pagar lo administrativo, el CRM y me dan esos gastos. Y luego con los comerciales cubrí esos gastos y yo, con toda la cartera que tengo, que a día de hoy es lo que más dinero me da, hay gente que se piensa que yo vivo de los comerciales, si yo le enseñase los números se reirían, pero yo lo que más dinero más dinero me da son mis contratos. Entonces, con los comerciales, el margen que tengo chiquitito lo cubro para pagar los administrativos, para pagar el CRM y para mantener la estructura, y todos mis contratos, el beneficio que tengo es neto, es 100%. Y yo a lo mejor me hago 200, 300 contratos al mes, cobrando la comisión de hacer 500, 600, 700, gracias a los comerciales. Entonces, con los comerciales pago los gastos fijos y con mis contratos saco todo el jugo y saco todo. Esa es la estrategia que yo creé. Ahí ya me hice la empresa, ¿vale? En España, pues ya cuando llega a unos ingresos anuales, pues conviene mucho mejor tener una empresa que ser autónomo. Y ya hasta el día de hoy, chavales, ya seguimos creciendo, cada vez más comerciales. Ahora he abierto Sicilia Academy, que ahí los comerciales van a otro nivel. De hecho, tengo a Adolfo, que ya la está rompiendo. En una semana se ha hecho 15 contratos, eso es una auténtica barbaridad. Y creciendo, chavales, creciendo. Ese fue mi inicio hasta el día de hoy, que ahora me van genial las cosas. Me he pillado una mansión, me alquilo un Lamborghini cuando quiera. De hecho, ya tengo para comprarlo, pero estoy esperando al momento. Ahora mismo no me apetece tenerlo ya. Quiero disfrutar paso a paso todo. Y ese es todo mi proceso, ¿vale? Son 18 minutitos de vídeo llevamos. Creo que lo he explicado bastante bien, he dado detalles y para que veáis un caso de éxito, cómo vino de la nada, ¿vale? No era pobre ni estaba muriéndome de hambre, pero no tenía ingresos. Empecé con unos ingresos de 400, 500 euros al mes, luego de 7 euros la hora, luego de un trabajo a sueldo más comisión, supe sacarle el jugo, luego me estafaron, me dejaron dinero por deber, miré hacia adelante, seguí, me quité las piedras del camino, monté una estrategia, la hice efectiva y hasta el día de hoy, chavales. Entonces ese ha sido mi caso, ¿vale? Espero que haya gustado. Ya sabéis que también tenéis la masterclass en el canal si queréis empezar en Sicilia Academy a romperla en este negocio como lo he roto yo, quitando yo todos los obstáculos que me he comido. Y listo, chavales, espero que haya gustado, así que nos vemos en el siguiente vídeo.